Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que te estén gustando los vídeos hasta ahora y hoy vamos a tratar un tema que me parece muy interesante y este es que el cannabis, la María, la hierba, la marihuana, en fin, tiene muchos nombres, pero sus efectos son ampliamente conocidos por todos. Como seguramente sepas, esta planta va a ejercer ciertos efectos en tu cerebro y en tu cuerpo cuando es consumida, ya sea inhalada o fumada o comida. Y es que estoy hablando sobre el cannabis y el agente psicoactivo más importante de este, que es el THC. ¿Cómo es posible que unas sustancias producidas por seres tan diferentes a los humanos produzcan esos efectos en nosotros? Pero lo primero que debes saber es que en el cannabis existen otras muchas sustancias. De hecho, se han descrito alrededor de 426 compuestos químicos presentes en esta planta, de los cuales alrededor de 60 son psicoactivos. Entonces lo que me interesa es que descubras las diferentes subespecies de cannabis, los principales agentes psicoactivos y los estudios que hay en relación a el consumo de THC, CBD, y también te quiero hablar sobre los efectos de esta planta en tu cerebro y en tu cuerpo, a través de qué mecanismos se producen esos efectos y por supuesto de los peligros que supone su consumo. Lo primero que tengo que decir es que este vídeo no es un consejo para consumir cannabis y su consumo debe enmarcarse dentro de la legalidad existente en el país donde estés viviendo. Entonces vamos con una pequeña introducción sobre el cannabis y sus dos subespecies principales, el cannabis sativa y el cannabis indica. Se diferencian fundamentalmente por sus características físicas, así como el ratio THC-CBD. El THC es el agente psicoactivo más importante y el CBD es cannabidiol, del que también hay muchos estudios y al que últimamente se le está dando mucho bombo. Entonces, la cannabis indica tiene más contenido en cannabidiol, mientras que la sativa tiene más contenido en THC. Ahora bien, desde hace muchos años se han ido generando híbridos entre estas dos subespecies para generar plantas con contenido bastante variable de THC-CBD. Otra sustancia que está empezando a ser estudiada es el cannabinol, el CBN, aunque todavía hay muy pocos estudios y no voy a mencionarlos aquí. Pero esta sustancia se produce por la degradación parcial del THC y no es psicoactivo. Y parece ser que puede tener ciertos efectos beneficiosos en los pocos estudios donde se ha probado. Pero entonces, ¿por qué las sustancias que hay en una planta pueden tener efectos en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo? La respuesta es que nosotros sintetizamos receptores para esas sustancias, denominados receptores cannabinoides. Ahora bien, ¿por qué nosotros producimos esos receptores? ¿Será que estamos destinados a consumir las sustancias de esta planta? No, por supuesto que no. La razón es que nosotros producimos unas sustancias que son muy parecidas a los cannabinoides. Estas sustancias que producimos endógenamente se conocen como endocannabinoides. Y estos endocannabinoides son los que se unen a esos receptores cannabinoides para ejercer ciertos efectos en las células. Piensa como si el receptor fuera la cerradura para entrar en la célula y el endocannabinoide la llave para abrir esa cerradura. Vale, este conjunto de receptores cannabinoides y sustancias endógenas conocidos como endocannabinoides es lo que se conoce como sistema endocannabinoide. Y te voy a explicar brevemente en qué consiste este sistema. Por un lado tenemos los receptores cannabinoides, de los que ya te he hablado y que fundamentalmente hay dos tipos, los receptores CB1 y CB2. Los receptores CB1 se sitúan fundamentalmente en el sistema nervioso central, aunque también lo podemos encontrar en otras partes del cuerpo. Y el CB2 sí que está más ampliamente distribuido a lo largo del cuerpo, sin estar predominantemente en ningún órgano o tejido. Lo podemos encontrar, por ejemplo, a nivel del sistema inmune, lo podemos encontrar a nivel del hígado, lo podemos encontrar a nivel del útero. Por otro lado, tenemos los endocannabinoides. Los dos principales endocannabinoides son la anandamida y el 2-araquinodilglicerol. Y estos se producen bajo demanda en respuesta a ciertos cambios fisiológicos que ocurren en el cuerpo. Y sus efectos van a ser variados en función del estímulo que provoca esa producción de endocannabinoides. Por ejemplo, el ejercicio físico sabemos que va a estimular la producción de endocannabinoides. Y esto parece ser que puede estar relacionado con rellenar las reservas de energía
y también con ciertos efectos analgésicos y con una elevación del estado de ánimo. Otra cosa importante a destacar es que estos endocannabinoides circulantes siguen los ritmos circadianos, es decir, ritmos o ciclos cada 24 horas que se van repitiendo y, por ejemplo, se desregulan cuando se interrumpe el sueño. Otras condiciones que pueden alterar los niveles de endocannabinoides circulantes son, por ejemplo, la inflamación o, por ejemplo, el dolor. También está relacionado con el apetito, también está relacionado con la memoria. Otra función importante que cumplen los endocannabinoides es la regulación de la homeostasis tras un estrés. Como ves, los efectos son súper variados y claramente esto tiene relación con la disposición de los receptores a lo largo de todo el cuerpo y del cerebro. Y por último, en este sistema endocannabinoide tendríamos las enzimas. Las enzimas no dejan de ser unas proteínas que van a estar relacionadas con la síntesis y la degradación de estos endocannabinoides. Entonces ya hemos visto un poquito el sistema endocannabinoide, nuestro propio sistema endógeno de producción de cannabinoides y efectos que tienen estos en el cuerpo. Ahora vamos con los cannabinoides exógenos, es decir, THC, CBD. Cabe esperar que estos cannabinoides exógenos ejerzan efectos más o menos parecidos a los cannabinoides endógenos. Vale, los efectos del THC más o menos son conocidos. Es lo que comúnmente se conoce como estar colocado. Y esto pueden ser efectos variados, como relajación y somnolencia, también un poco de excitación, desinhibición, alegría desmedida, enrojecimiento ocular, sequedad de boca, también aumenta el ritmo cardíaco, la tensión arterial, empeora los tiempos de reacción y también se ha descrito que pueden ocasionar dificultad para pensar o dificultad de coordinación. Ahora bien, dejando a un lado todos estos efectos que más o menos son generales para la mayoría de las personas que consumen esta sustancia, te quiero hablar sobre ciertos efectos beneficiosos que se han visto. Ahora bien, los estudios sí que han proporcionado, sí que han arrojado ciertos efectos beneficiosos del consumo de cannabis o al menos de las formas más puras del CBD, del cannabidiol. Y estas son alivio del dolor, aunque este alivio es en contextos muy determinados, como por ejemplo dolores crónicos, dolores neuropáticos o musculoesqueléticos. También se ha visto que pueden reducir la ansiedad y el estrés. Parece ser que algunas personas afirman que el cannabis o el CBD pueden tener efectos ansiolíticos y relajantes en estas personas. Sin embargo, hay que destacar que la evidencia científica acerca de esto es muy limitada y no se puede afirmar rotundamente ni se puede extrapolar a todo el mundo. Como tercer punto tenemos que mejora el estado de ánimo. Ya te he dicho que los endocannabinoides, una de sus funciones es la elevación del estado de ánimo, por ejemplo, en respuesta a un estímulo como es el ejercicio físico. Por tanto, en algunas personas se ha visto que puede aumentar la sensación de felicidad y elevar el estado de ánimo. Punto número 4, estimulación del apetito. El cannabis es conocido por aumentar el apetito, lo que puede ser beneficioso en algunos tipos de trastornos alimentarios o incluso en aquellas personas que están experimentando efectos secundarios a tratamientos médicos como la quimioterapia. Y en relación a esto tenemos un quinto punto, que sería que el cannabis alivia las náuseas y los vómitos. Y esto es muy importante sobre todo en aquellos pacientes que se están sometiendo a quimioterapia. Y parece ser que el cannabis tiene ese efecto antiemético. Y por último, parece ser que el cannabis puede tener un efecto en el sueño. Entonces, para algunas personas el cannabis puede ayudar a conciliar el sueño o incluso a mejorar la calidad de este. Aunque, ojo, los estudios hacen referencia a que es un tratamiento eficaz para mejorar los resultados del sueño a corto plazo en individuos con trastornos de sueño asociados a otras patologías, como son el síndrome de apnea obstructiva del sueño, la fibromialgia, el dolor crónico. Por tanto, extrapolar otra vez los resultados de estas personas con ciertas patologías a la población general hay que hacerlo con mucha cautela. Ya te he comentado algunos de los efectos beneficiosos del consumo de cannabis de forma aguda, pero como no podía ser de otra manera, el consumo de cannabis va a tener efectos negativos y puede ser peligroso cuando se consume en otras circunstancias y a largo plazo. Y estos peligros me gustaría resumirlos en 5 puntos. Número 1. Alteraciones cognitivas. El consumo de cannabis se ha visto que puede afectar a la memoria, la concentración y la función cognitiva de algunas personas.
sobre todo en aquellos consumidores crónicos de cannabis o en adolescentes cuyo cerebro aún está en desarrollo. Punto número 2. Efectos adversos en salud mental. Esto quizás ya lo hayas escuchado, y es que el uso excesivo del cannabis se ha asociado con un mayor riesgo de trastornos psicóticos, esquizofrenia, sobre todo en aquellas personas con una predisposición genética o con antecedentes familiares con estos trastornos. Punto número 3. Dependencia y adicción. Aunque a la gente le parezca que esta droga genera menos dependencia y adicción, las personas que lo consumen de forma crónica pueden tener una dependencia física y psicológica del consumo de cannabis. Número 4. Problemas respiratorios. Si el consumo de cannabis se hace de forma inhalada o fumada, esto va a tener una repercusión a nivel del sistema respiratorio y puede aumentar el riesgo de tos crónica, bronquitis y de incluso algunas infecciones. Y punto número 5, va a tener un impacto en la salud cardiovascular. Ya te he comentado que uno de los efectos del consumo de cannabis es que aumenta la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. De modo que en aquellas personas que ya tienen una predisposición a ciertos problemas cardiovasculares o que tienen alguna condición, alguna patología relacionada con el sistema cardiovascular, este consumo va a presentar un riesgo bastante importante. Como ves, los efectos del cannabis son súper amplios y de hecho hay un montonazo de literatura científica que intenta descubrir todos los efectos beneficiosos que puede tener este sistema endocannabinoide y el consumo de cannabinoides exógenos. De hecho, hay varias líneas de investigación aquí en España que están intentando relacionar el sistema endocannabinoide y el tratamiento con el cáncer. Si quieres que te hable un poco más sobre este tema, déjamelo en los comentarios y también déjame en los comentarios qué te han parecido todos estos efectos y cuál es tu opinión sobre este tema. Dale a like, suscríbete, comparte este vídeo si crees que le puede interesar a alguien y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!